De maestría en Ciencias de Educación por la Universidad del Valle de México, Química Farmacéutica Bióloga, Orientación Bioquímica Clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México, Educadora, Orientadora en Sexualidad Humana y Sexoterapeuta por la Fundación Mexicana de Estudios Interdisciplinarios en Salud Integral y en la Fundación MEISI. Diplomado de Programación Neurolingüística por la UNAM. Su experiencia docente abarca los niveles de secundaria, preparatoria, bachillerato y profesional. Es especialista en genética humana por el Centro Médico Nacional, LEICA, del Reino Unido e Instituto Nacional de Perinatología. Autora del libro Transexualidad en Perspectiva Transdisciplinaria de la editorial Alfil en 2009. Ha sido asesora de la Coalición Parlamentaria de Izquierda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal durante la elaboración de las iniciativas de ley para la interrupción legal del embarazo, la ortodonancia de la reasignación para la concordancia sexogenérica y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fue candidata a diputada federal del Distrito 24 de Coyoacán por el Partido Socialdemócrata en julio de 2009. Ha dictado diversas conferencias en congresos de sexualidad nacionales e internacionales. Condujo la sección Índice sin porno del programa Índice Político al Instante en Radio Capital en 2008. Es autora de diversos artículos publicados en diarios de circulación nacional, en columnas como Sexo y Diversidad de la Prensa y Letra S, en La Jornada, así como en la Internet. Bueno, queda con usted la doctora. Y en la noche, cuando no tengo chamba, vendo tamales. No, gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, independientemente de la situación de vida y de la orientación sexual que tengamos. Muy buenas tardes. Le podría pedir a la persona que me ayuda si me pone la número 1, si es tan amable, hasta arriba, o darle en la copita que está de este lado hasta abajo. Nada más subir el cursor, por favor. Me voy a atravesar. Subir este cursor hasta arriba, por favor. O si no, aquí no se ve, pero aquí abajo hay una copita que empieza a proyectar. Ahí para arriba, por favor. Hasta arriba. Ok, y si le dan clic a la 1, por favor. Ok, y nada más, si son tan amables para que aparezca completa la pantalla, si pueden, hay una como copita y ahí le clican al lado derecho. Acá no. O a lo mejor nada más con un... No. Aquí me está tapando la mesa. Por aquí más o menos, abajo, hay una especie como de copita y nada más le dan clic y ya está. ¿Vamos a ver acá? Ahí está. Gracias. Muchas gracias. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Espacio. Bueno, pues primeramente quiero agradecer muchísimo la invitación del colectivo Comunidad Trans, que siempre han sido muy con mucha apertura a todo lo que les vengo a platicar, ¿sí? Y bueno, saben perfectamente que han contado conmigo desde hace muchísimos años.
sobre todo en esta situación de la despatologización de la transexualidad. ¿Qué es la despatologización? Bueno, pues quitarle la cuestión de enfermedad, porque no es una enfermedad. Los sexólogos y las sexólogas nos hemos abocado durante muchos años a convencer a los medios, a convencer a los médicos, sobre todo los psiquiatras, porque son muy cerrados, de decirles que es una situación de vida, ¿sí? Y que no es una enfermedad. Las enfermedades se curan, esto no se cura, ¿sí? Así como otras personas nacen con genitales femeninos y se asumen como mujer, y nacen con genitales masculinos y se asumen como hombres, bueno, también hay personas que nacen con un sexo biológico que no tiene nada que ver con cómo se asumen. Y entonces esto hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente todos y todas somos seres humanos. Si no hubiera etiquetas en este mundo, no tendríamos estos foros, así que bueno, por un lado qué bueno, ¿verdad? Ok, entonces la que sigue, por favor. No, al revés, se regresaron, corazón. Otro clic, por favor. Ok, miren, todos estos doctores, investigadores, muchos de ellos filósofos, otros psiquiatras, por ejemplo, ahí tenemos a John Money, a Ellis, a Benjamin, ¿sí? Todos ellos, Hirschfeld, y bueno, todas estas personas durante muchos años se dedicaron a investigar qué pasaba con esta situación de vida. Si me ponen la siguiente, por favor, les pongo un cuadro rapidísimo. Si se dan cuenta, desde 1830 empezó a llamar la atención esta situación de vida que ahora llamamos transexualidad. Y si ustedes pueden alcanzar a ver, bueno, la primera terminología era con referencia simplemente a literatura médica, ¿sí? Y generalmente era con un toque absolutamente patológico. Por ejemplo, metamorfosis sexual paranoica. Suena bastante agresivo, ¿no? O sea, estaban locos, estaban mal de la cabeza, desde 1830. Después se siguió llamando metamorfosis sexual paranoica hasta 1892. Después dijeron, no, es un cambio de sexo. Hoy en día también no clasificamos a la transexualidad como un cambio de sexo. O sea, las personas transexuales tienen su sexo. ¿Cómo se asumen? Bueno, cada quien, ¿sí? Pero tienen su sexo. Entonces no andan cambiando, hoy soy mujer, o mañana soy hombre. Por supuesto que no hay ningún cambio de sexo. Que a veces tiene que haber una reasignación de genitales para que haya concordancia, bueno, ese es otro asunto, pero de que tienen su sexo y se asumen como tal, lo tienen. Posteriormente se llamó transexualidad psíquica, otra vez la palabra psíquica, y en ese entonces, por supuesto, que estábamos hablando de cuestiones de locura, ¿sí? Inversión estética sexual, el enonismo, esto era por Enón, que era un personaje muy conocido y muy respetado, sin embargo siempre estaba vestido de mujer. Obviamente no hay documentos que nos digan si nada más era travesti o si era transexual, pero bueno, siempre se manifestó como mujer. Y después nos vamos hacia la transexualidad, hacia el tercer sexo, más o menos en 1930. Fíjense, ahora creo que los alemanes andan retomando ese término del tercer sexo, pero no para los transexuales, para los intersexuales. ¿Sí lo han oído últimamente en los periódicos? ¿Sí? Entonces, esto del tercer sexo, pues no hay terceros sexos tampoco. Después, Cotwell fue el primero en acuñar el término transexualismo, 1949, que hoy en día todavía hay médicos que lo utilizan como tal. Después, psicopatía, vuelve otra vez la cuestión de la locura, psicopatía transexualis, y del mismo, fíjense, o sea, acuña un término que hoy en día podría estar bastante adecuado y sin embargo vuelve a cambiar
su pensamiento. Después se le llamó hermafroditismo psíquico o travestismo genuino. Fíjense que hoy en día también sabemos que los transexuales no son intersexuales, definitivamente. Este es un transexual, está rebasando la barrera de los sexos, pero no tiene nada que ver con la intersexualidad, que aunque también las personas intersexuales están pidiendo que se les despatologice, ahí sí no me atrevo a hacerlo ni a promoverlo, porque ahí sí hay un error genético, ¿sí? Si nosotros vemos los cariotipos, o sea, los cromosomas de las personas transexuales, todos están en orden y todos están completos, y todos, si nos enseñan el cariotipo de una persona que se dice normal, y lo pongo entre comillas porque me choca la palabra, ¿sí? Y una de una persona transexual, si los ponen en la mesa a un bioquímico, no va a poder identificar quién es quién. Así de sencillo, porque tienen todos sus cromosomas en orden. Ok, entonces, definitivamente en 1953 pues estaban perdidos, ¿no? Después vuelven a retomar Harry Benjamin, que era un endocrinólogo, vuelve a retomar el término transexualismo. Después, imagínense, de transexual phenomenon, o sea, un fenómeno, una cosa espantosa, ¿sí? Esto también lo tomó Harry Benjamin, y finalmente volvió a utilizar la cuestión de la disforia y todo esto. John Money volvió a jugar con el término transexualismo, y finalmente Fisk en 1973 acuñó también el término que hoy en día también seguimos utilizando, que es la disforia de género. Después vino, bueno, ya después viene toda esta situación del DSM. No sé si todos conozcan el término, pero bueno, el DSM, hagan de cuenta que es la Biblia de los psiquiatras, ¿sí? Es el manual estadístico y de patologías, de situaciones de enfermedades mentales, de trastornos mentales. Entonces, ahí, desde el DSM-1, que más o menos fue hace unos 30 años de esto, bueno, ahí empieza a aparecer ya la disforia de género, el transexualismo como algo patológico, algo malo, algo aberrante, que tiene que ver con la paranoia, etcétera, etcétera. Y desde entonces, desde hace 30 años, se ha venido peleando, bueno, obviamente los primeros en proponer esto, pues sí fue la comunidad trans, por medio, en España, fueron las primeras reuniones que se hicieron para tratar de que se despatologizara la transexualidad, pero imagínense todo el tiempo que ha pasado. Estamos con el DSM-5, ¿sí? Y apenas ahora empezamos a tener un triunfo que no lo podemos aplaudir al 100%, y ahorita les voy a platicar por qué. Después, el síndrome de Harry Benjamin, o sea, ya no se quiso pelear con todos estos términos, y entonces como Harry Benjamin estudió a profundidad esta situación de vida, entonces ya se le empezó a llamar síndrome de Harry Benjamin, aunque también síndrome nos lleva a patología, ¿sí? En genética también los síndromes son patológicos porque hay un cambio en algún gen, en algún cromosoma, entonces definitivamente no es adecuado el término de síndrome. En 1980, trastorno de identidad de género, otra vez volvemos al DSM-3, trastorno de identidad de género se queda igual en el DSM-4. En 2001 se vuelve a retomar disforia de género, y bueno, yo en un libro que escribí me atreví a poner variante biológica atípica de la identidad sexogenérica. ¿Por qué? Primero, no quería utilizar los términos anteriores. Segunda, es una variante de la naturaleza, o sea, como los que nacemos con ojos verdes, azules o negros, ¿sí? Bueno, pues esta es una variedad más de lo que la naturaleza da. Y entonces, bueno, atípica porque no es el 100% de las personas que cursan con esta situación de vida, pero bueno, está arraigado a la identidad sexogenérica. La que sigue, por favor.
Ok. Para hablar de la despatologización, pues siempre tenemos que tomar en cuenta la transfobia que hay tan grande y desgraciadamente en todos los núcleos habidos y por haber. Hay transfobia institucional en el gobierno, en las instituciones financieras, las instituciones religiosas. Aquí acabo de ver a Mario y a Diana, que también tuvieron mucho que ver con la realización de mi libro, cosa que les agradezco muchísimo. Y bueno, pues ellos alguna vez quisieron contraer matrimonio religioso y pues no se pudo, ¿no? Por esta transfobia. La institución de la familia también, creo que son los primeros que le niegan la oportunidad de ser feliz a las personas trans. Las instituciones educativas, bueno, pues desde que tenemos que llevar uniforme o peinados de tal manera, pues ya se fastidia la situación, ¿no? Las instituciones mediáticas, por supuesto que hay que educarlas también. Cuando estábamos en la Asamblea Legislativa con la iniciativa de ley, definitivamente tuvimos que educar a los medios. Digo, a lo mejor suena muy sangrón de mi parte, pero esa vez que estábamos ahí en la Asamblea y que salió un encabezado en primera plana de un chile con un cuchillo cortando la punta, bueno, varios de nosotros nos molestamos muchísimo, o sea, la dichosa jarocha, ¿no? Entonces se les pidió mucho respeto a los periodistas y afortunadamente, como dicen los chavos, agarraron la onda. Y entonces empezaron a ver la situación de manera diferente y entonces empezaron ya a pedirnos opinión y a hacer otro tipo de artículos en la prensa que no eran discriminatorios en ese aspecto. Y bueno, las instituciones penitenciarias sabemos que no estamos exentos de cometer algún delito, y entonces, ¿qué pasa con las personas trans que van a dar a un reclusorio con los de las personas que no son de su sexo? Entonces, esto se agrava porque hay grandes violaciones, hay grandes rechazos y hay crímenes de odio. En fin, es una situación muy, muy perversa la que hay dentro, y esto no se puede permitir definitivamente. No sé si vieron por ahí la serie esta de Capadocia. Me llamó la atención que ahí ponen a una chica trans y toda la situación que pasa, ¿no? Y bueno, esa serie está bastante light a lo que realmente pasa en los reclusorios, ¿no? Y bueno, finalmente las instituciones de salud, que son las que patologizan o despatologizan la situación de vida trans. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. La que sigue. Otra más. Ok. Las instituciones de salud, como la Organización Mundial de la Salud, a veces son un tanto cuanto contradictorias. ¿Y por qué digo esto? Nos da la definición de salud como el completo estado de bienestar físico, social y mental de todas las personas. Y resulta que la OMS tiene otro manual que es el CIE, y en ese manual también patologizan la transexualidad. Entonces, pues hay ciertas contradicciones en esta situación, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, el transexualismo en el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, por ejemplo, en el número 3, aparece el transexualismo como diagnóstico, y decía que era el rasgo esencial de las alteraciones de la identidad sexual y que es incongruencia entre sexo anatómico e identidad sexual del individuo. En definición está muy padre, ¿sí? Pero no dejaban de ponerlo dentro del apartado de trastornos mentales, ¿sí? Después, en 1984, sale el DSM-4, el siguiente tomo, abandona el término de transexualismo y lo sustituye por trastorno de identidad de género. Pero, insisto, no lo sacan de ese apartado de las enfermedades mentales. O sea, lo equiparan a una esquizofrenia, a una bipolaridad, a un borderline, etcétera. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la clasificación internacional de enfermedades, es la que les estaba yo comentando hace rato, el CIE,
que es promovida por la Organización Mundial de la Salud, y bueno, también define tres trastornos. Desde la palabra trastorno ya desde ahí se ve la patologización. Habla de trastorno de identidad sexual en la infancia, travestismo del rol doble y transexualismo. En el DSM-4 estas tres identidades están recogidas en una sola categoría, a la que, como les dije hace un momento, se le llama trastorno de identidad sexual. Sí, obviamente se consideran trastornos de la salud mental a medida que se producen patrones de comportamiento que conllevan a sufrimiento significativo y gran desventaja de adaptación social. Pero bueno, yo digo, ¿cómo no va a suceder esto si hay una discordancia entre cuerpo, mente y corazón? Me decía una de mis consultantes, ¿no? El DSM-4 acaba de cambiar y acaban de publicar el número 5, y ahí es donde les decía que hay que aplaudirlo, pero todo el mundo en la prensa andaba haciendo gran escándalo y bravo, bravo, pero tiene sus bemoles, ¿sí? Porque si nos vamos a las siglas de LGBTTI, pues resulta que son 3 T's, ¿están de acuerdo? Bueno, para las personas transexuales ya hay un avance muy bueno, pero fíjense ahí donde estamos viendo el apartado de los niños, y donde estamos viendo también, ahorita adelante les voy a mencionar, donde estamos hablando de las personas travestis. Esos apartados los dejaron todavía, desgraciadamente, en el DSM-5, y también siguen estando en el CIE. Entonces, bueno, digo, no vengo de aguafiestas, sí es un gran logro. Es como cuando estábamos en la Asamblea Legislativa, que nos estaban coartando una de las dos partes. Nosotros íbamos por el todo. ¿Cuál era el todo? Bueno, pues que las personas transexuales pudieran cambiar su nombre y su género en papel, pero también que se les diera la parte de salud, ¿sí? Y nos decían, no, casi escógete una, porque las dos no. Y era un pleito ahí total en la Asamblea Legislativa, hasta que varios de los colegas y una servidora dijimos, a ver, si nos vamos por el todo nos van a dar nada, ¿sí? Entonces, parte por parte, y resulta que así lo hicimos. Metimos la primera parte, que era la de registro civil, se nos aprobó, y finalmente, con un estudio muy exhaustivo de la Ley de Salud del Distrito Federal, que digo, voy a acabar de sangrona otra vez, pero me la eché completita, y les hicimos todo el estudio para que pudieran obtener sus hormonas y la posibilidad de las cirugías de reasignación sexogenérica. Pero finalmente nos costó un par de años por ahí, y en 2009, el 18 de agosto de 2009, finalmente se nos aprueba la parte de la salud, que también tiene sus asegúnes, como decimos, ahorita lo comentamos. La que sigue, por favor. Bueno, en el marco del encuentro anual de la American Psychiatric, bueno, yo voy a decir en español, de la Asociación Americana de Psiquiatría, esta tuvo lugar entre el 18 y el 22 de mayo de 2013 en los Estados Unidos, y bueno, ahí es donde presentaron la publicación del DSM-5, cuyo borrador ya había sido aceptado desde el 1 de diciembre de un año anterior, de 2012, por el Consejo de la APA. Y bueno, el que hasta antes de mayo lo llamaban trastorno de identidad de género, transexualidad, dejó de aparecer como trastorno mental, ¿sí? Por eso les digo que sí hay un logro, pero desgraciadamente no lo quitaron al 100%, y entonces pues vamos a tener que seguir luchando por esta situación. La que sigue, por favor. Bueno, ahí se ve la portada del manual Bueno, ¿hacia dónde ir? Ay, creo que ahí bueno, no importa, es que se desconfiguraron las diapositivas. Bueno, ¿hacia dónde ir? Ahora debemos poner nuestra atención en la despatologización trans, concentrándonos en el proceso de revisión de la CIE. ¿Por qué de la CIE y no del DSM-5? Bueno, porque el DSM-5 finalmente ya lo publicaron, ¿sí?
pero la revisión de la CIE está de aquí al 2015, entonces vamos a tener que estar activistas, catedráticos, sexólogos, médicos, etcétera, muy puntuales ahí para seguir generando foros, generando documentos que nos lleven a poder despatologizar también la transexualidad como lo hicimos con el DSM-5. Fue una tarea muy ardua a nivel nacional y a nivel internacional porque se hacían muchos foros y en cada congreso que asistíamos también se hacían los comunicados, se firmaban por una gran cantidad de personas, de científicos, y todo esto avalado por algunos psiquiatras, uno que otro que sí está de acuerdo con que la transexualidad no es una enfermedad. Y bueno, pues finalmente se dan pasos de tortuguita, pero se está logrando algo. Bien, les comentaba yo que esta revisión está prevista ya para el 2000, de aquí al 2015. Tengo el honor de que me invitaron de la OMS para ser una de las revisoras. Entonces por ahí la comunidad puede estar tranquila porque les voy a dar mucha lata, ¿sí? Y también otro de los sexólogos, Paco Delfín, también fue invitado. En fin, somos 2 o 3 sexólogos mexicanos que estamos invitados a esa revisión. La que sigue, por favor. Ese va a ser la portada del CIE, que bueno, ahí está en inglés las siglas. Desafortunadamente, como les decía yo, para las otras T's del LGBTTTI, pues todavía incluyendo a los niños y las niñas trans, quedan muchos puntos oscuros y trataremos de irlos borrando de aquí al 2015. La que sigue. La que sigue, por favor. Hay una transfobia médica muy recalcitrante, hay muchos psiquiatras que definitivamente no aceptan que la transexualidad no es una enfermedad, y entonces bueno, pues hay que seguir insistiendo en esto, ¿no? La que sigue, por favor. Afortunadamente ya no se encuentra la transexualidad como tal en el DSM-5 y estamos tratando que se excluya del CIE 11. La que sigue. Ok, estas, no sé qué pasó, pero bueno, se están como dicen, cuatrapeando las diapositivas, pero bueno, no importa. Miren, ¿por qué puse esta diapositiva? Es muy importante la terapia hormonal antes de la cirugía de reasignación sexual. Nada más que hemos tenido también muchos problemas en el cuadro básico, ¿sí? Que cuáles hormonas son para menopausia, cuáles hormonas son para las personas trans, y ya les dijimos, los bioquímicos son iguales, o sea, no se meten en líos, ¿no? Y después cuando nos quieren negar el presupuesto, por ejemplo con Ebrard eran unos buenos rounds y casi siempre le ganábamos, pero bueno, le decía, es que no, que son muchos y no sé qué. Les dije, bueno, aunque sea uno, si necesita las hormonas se les tienen que dar, y esto fue posterior a la ley trans, así que tenían ya derecho. Desgraciadamente la ley quedó como que en todos los hospitales del DF las personas trans iban a poder pedir sus medicamentos, sus hormonas, y oh sorpresa, resulta que nada más en la Condesa, y esto a mí me ha molestado mucho. ¿Por qué? Porque aparte de que tienen el estigma de ser transexuales, bueno, como la Condesa es típico de tener personas con VIH, bueno, pues entonces les cuelgan el milagrito, ¿no? A lo mejor algunas chicas y chicos trans desgraciadamente tienen la aportación del virus, pero si no lo tienen, pues se lo ganan gratis, ¿no? Ese es un problema. Entonces, pues sí hay que seguir también dando lata a nivel gobierno con esto. Afortunadamente también Rafael, el abogado, Rafa Ramírez, él afortunadamente ahorita ya está en una de las comisiones. No digo el partido porque me choca, pero bueno, finalmente se logró colar y está ayudando muchísimo. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Ok, bueno, ¿por qué insistimos tanto en la despatologización?
porque bueno, esta diapositiva ya tiene algunos ayeres, es de 2008, o sea que esta chica ahorita 8, 9, 10, 11, 13, tiene 17 años, ¿sí? Kim Petras, y es una cantante de rock muy conocida. Y si se fijan, es una chica preciosa que tuvo la ventaja de vivir en un país no como el nuestro, en donde la apoyaron desde los 12 años a hormonarse, y por supuesto que los caracteres sexuales masculinos pues no hicieron de las suyas, ¿no? Eso es lo que también tenemos que hacer para la cuestión de la despatologización, que no se cree tanta bronca porque le estamos dando hormonas a un niño o a una niña, ¿sí? Porque dicen, no, es que es menor de edad, ¿cómo le vamos a estar metiendo hormonas? Pues sí, pero si esta persona está diciendo desde los 4 o 5 años, yo no soy quien soy, pues hay que escucharle, definitivamente. Y entonces, bueno, pues ojalá algún día logremos esto. Todavía no lo hemos logrado. Lo más que se ha logrado es que se les den las hormonas a partir de los 18 años, tardísimo, pero bueno, en algunas situaciones hemos logrado con abogados que se les empiecen a dar a los 14 años, y eso porque tienen unos papás muy benevolentes que entienden la situación y los apoyan. Pero bueno, seguimos también en esta fase de patologización recalcitrante en México. La que sigue, por favor. O sea, de nada sirve que saquen la transexualidad del manual internacional si en México no se hace nada. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, aquí también, bueno, esta persona, este chico transexual, también ejerció su derecho a la maternidad, cosa que les brinca muchísimo aquí en México. O sea, ¿cómo? Ajá, te dicen, o sea, ¿cómo? O sea, si es hombre, ¿por qué se va a embarazar? ¿Y por qué si es hombre le gustan los hombres, y si es mujer le gustan las mujeres, y al revés? Y bueno, se hacen unas bolas espantosas. Desgraciadamente, algo que nos falta también aquí en México es educación sexual formal, integral, y eso también hemos padecido muchísimo, y no se les puede dar desde primaria conocimiento a los chicos para que no ejerzan transfobia, y para que vean a estas personas pues como personas simplemente, ¿no? Y que cada quien haga de su cuerpo y su vida lo que le dé la gana. Inclusive este caso fue en Estados Unidos, y aún en Estados Unidos sufrió de rechazo por la familia, por los médicos, en fin, imagínense. Y no sé si todos se enteraron de este caso, pero esta persona también ya es papá mamá de una chiquita de 9 años. La que sigue, por favor. Bueno, veo caras muy conocidas, veo caras conocidas, pero también veo caras muy desconocidas. Entonces van a decir, bueno, ¿y esta señora de dónde salió? ¿No? Bueno, entonces les platico rápidamente parte de lo que he estado haciendo a lo largo de los años. Ahí, por ejemplo, estuve en un activismo muy duro, muy pesado. Me gané varios atentados, me gané después que me secuestraran a mi hijo, pero bueno, sigo aquí. En ese entonces estuvimos en la constancia del primer registro simbólico de las actas de nacimiento de las personas trans. Afortunadamente esto ya lo puedo platicar como que está en el pasado, ¿no? Ya pueden hacer uso del cambio de nombre y de género, aunque también me he topado con muchas consultantes que llegan a tener grandes problemas, sobre todo económicos. Se supone que iba a costar cualquier cosa y la realidad también es otra. Desgraciadamente les han puesto muchas trabas, y entonces tienen que contratar abogados a nivel particular, y obviamente también ahí empezó a haber problemas. No voy a decir nombres, pero hubo abogados que sí empezaron a lucrar con esta situación, y eso no se vale. Empezaron a cobrar hasta 70,000 pesos por llevarles el caso, ¿no? Entonces, bueno, yo me reuní con 2 abogados que estuvimos muy en pie del cañón en la Asamblea Legislativa, y bueno, pues hacíamos como que paquetitos entre la terapia y la cuestión de abogados y todo eso, pero no estamos lucrando con la situación transexual, ¿no?
Bueno, la que sigue, por favor. Sí, se cuatrapearon, les ofrezco una disculpa, pero bueno, de todas maneras se las voy platicando. Cuando cambia uno de equipo es un lío. Bueno, hablando de la transexualidad, que es una condición humana o situación de vida caracterizada por la discordancia entre el sexo y la identidad de género, hemos calculado que la transexualidad es 1 a 30,000 en varones y de 1 en 100,000 en mujeres. No se sabe todavía, yo he estado estudiando a nivel de laboratorio, a nivel de hormonas, a nivel de bioquímica, esta situación, y todavía no logramos identificar cuál es la situación de por qué nacen más mujeres transexuales que hombres transexuales. Entonces eso todavía nos queda de tareita. Tengo la invitación a estar 6 meses en Cuba, porque a partir de un dato que di en mi libro, los médicos cubanos empezaron a investigar sobre una hormona que se ha visto que se eleva mucho en los hombres transexuales. Y entonces me invitaron, desgraciadamente todavía no he podido zafarme de todo lo que hago por acá, pero me encantaría estar con los médicos cubanos investigando más acerca de esta situación y seguir ayudando. Y obviamente seguir ayudando en pro de la despatologización. La que sigue, por favor. Bueno, me permití traer las fotos porque están en mi libro. Entonces ahí está el caso de Mario, ¿sí? Que ahora lo vemos, y afortunadamente si nadie lo conoce y nadie dice que es transexual, pues evidentemente estamos viendo a un señor hecho y derecho, ¿no? Cosa que me congratulo muchísimo, ¿sí? Aquí todavía estamos hablando ya de algunos añitos, entonces todavía estaba en el proceso de cambio, ¿sí? Y ahorita ya se me fue la palabra, perdón, su paso hacia lo que él necesitaba hacer prácticamente está concluido. La que sigue, por favor. Aquí está Diana también, ¿sí? Que se volvió una preciosa mujercita, ¿sí? Con todas las situaciones de cirugías pues que tienen que ver con la cuestión estética. Ajá. Pero finalmente también los y las que la conocimos de hace años también han tenido un cambio muy, muy, muy bonito. Aquí afortunadamente Diana tenía también apoyo de su familia, cuestión que las personas transexuales en general no la tienen. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Ok, esta ya la pasamos. La que sigue, por favor. Hablando de la cuestión de salud en lo físico, la que sigue, por favor. Bueno, pues obviamente hay un desconocimiento. Cuando las personas transexuales todavía no conocen su situación de vida, evidentemente tienen un desconocimiento de esa situación, no saben lo que les sucede y se sienten diferentes a los demás, tienen vivencias de malestar y de insatisfacción con sus propios cuerpos. Por eso alegan tanto en el DSM-4 que como hay esta situación de desconcierto y de insatisfacción y demás, entonces por eso dicen, no, pues algo tienen acá que lo tenemos que dejar todavía patologizado, ¿no? Bueno, aquí les puse 2 películas que cuando hablo en algún foro en donde no tienen idea de lo que es la transexualidad, bueno, les pido que vean este par de películas, la de Mi vida en rosa, que es el caso de una niña transexual, y el caso de Transamérica, ¿no? La que sigue, por favor. Ay, esta también ya, no sé qué está pasando. A ver, la que sigue, por favor. Esta también, la que sigue. Algo está pasando. Ok, en la cuestión social, por favor, la que sigue. En la cuestión social, bueno, el caso muy, muy sonado de la primera pareja transexual heterosexual
pues fue todo un escándalo a nivel de la sociedad. ¿Por qué? Porque primero los jueces no los querían casar, ¿no? Pero cuando se les aclaró y se les dijo que leyeran la ley y que la ley decía que, bueno, en ese entonces no había habido el cambio que hay ahora, decía que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Bueno, pues les dijimos a ellos, son hombre y mujer, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Y entonces, con tal de salir en la foto, pues adivinen quién los casó, ¿no? El mismo que casó a Vicente Fox y a Marta Sagún. Ajá. Pero bueno, primero lucharon a muerte por no casarlos. La que sigue, por favor. Hay mujeres transexuales famosas desde los años 20, 30, por ejemplo, Christine Jorgensen. Dicen que esta fue la primera transexual, la llaman real, me molestó el término, pero lo quise dejar así, para que vean que también en los medios hay mucha transfobia, ¿no? Entonces, la primera transexual real, entonces digo yo, y las demás son de mentiritas, obviamente. La primera transexual real en el mundo que se realizó la cirugía de reasignación sexual y la llaman la madre de todas las transexuales operadas. Aquí sí me gustaría que las chicas transexuales me dijeran si de veras es su mamá o no, porque si no la quito de la presentación, ¿no? También Esdras Parra, que es una escritora venezolana, también causó mucho rebumbio en su país por su situación transexual. Volvemos otra vez a como es una enfermedad, pues son bichos raros, hay que verlos feo, hay que hacerles el feo, y bueno, si son actrices o son escritores, eso no importa, ¿no? La que sigue, por favor. Bien, mujeres transexuales como Libertad, actriz mexicana, Dana, que es una mujer islámica, que no lástima que no se alcanza a ver, pero bueno, es una chica israelí que obviamente tuvo muchos problemas también, aunque la transexualidad en los países musulmanes no es mal vista, o sea, en donde llegan a tener problemas es cuando llegan a obtener matrimonio, ¿sí? Porque entonces se hacen del dueño y entonces las empiezan a maltratar como mujeres que son, ¿no? Sí, la que sigue, por favor. Bueno, perdón, hablando de esta actriz, ¿me puedes pasar la anterior, por favor? De Libertad. Bueno, estas personas son personas que se han estado hormonando hace mucho tiempo y desgraciadamente no han llevado, por lo mismo que muchos médicos no aceptan esta situación, no han tenido la adecuada administración de hormonas y todo esto, y han tenido graves problemas, por ejemplo, de flebitis. Hay algunas otras que han perdido la vida, en fin. Entonces, yo sí les pediría a las chicas y chicos trans que se están hormonando que se hagan seguido exámenes de perfil hepático, sobre todo, ¿sí? Perfil hepático, porque ahí es donde puede empezar a haber problemas y de repente pues les viene una embolia o una trombosis y a veces no saben ni por qué, y es por la cuestión de las hormonas, ¿no? O por ejemplo, lo que les decía hace rato, las mujeres, los hombres transexuales, se les llega a elevar tanto la prolactina que después les empiezan a crecer otra vez las mamas, cuando lo que se trata de evitar es que les vuelvan a crecer las mamas. Entonces sí hay que tener un estricto control, creo que es lo peor que nos puede estar sucediendo. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Otra, por favor. Esta también ya había pasado. Bueno, ¿a qué le estamos llamando autotransfobia? Bueno, una consultante me expresó que ella tuvo autotransfobia y me decía, por mi mente me pasa que algo anda mal.
¿sí? Y entonces ese anda mal, pues era la que le ocasionaba mucho trastorno, estaba siempre enojada, estaba siempre agrediendo a los demás, porque también es muy sabido que, obviamente no todas, pero las chicas trans muchas veces se vuelven muy agresivas porque perdón la palabra, pero las están jodiendo todo el tiempo, ¿no? La que sigue, por favor. Ok, yo tengo grupos terapéuticos, en derechos humanos, tengo grupos terapéuticos en la UNAM y también tengo aparte mi consultorio particular. Entonces, si alguien necesita también de alguna terapia y no sabe a dónde acudir, yo tengo este tipo de grupos y además son de muy bajo costo, ¿sí? La que sigue, por favor. Los derechos civiles, la que sigue, por favor. Bueno, estos son casos de España, lo que les decía yo, que en España han estado los activistas, los primeros activistas en contra de la patologización de la transexualidad, bueno, fueron españoles. Hicieron un grupo que se llamaba Transexualia y a partir de ahí como que empezaron a jalar al mundo entero, ¿no? La que sigue, por favor. Ok, no sé si lo conocían, pero era uno de los pósters que utilizábamos durante la iniciativa de ley trans para que las personas trans no fueran indocumentados en su propia tierra, ¿no? Y yo decía, bueno, esto ya es parte del pasado, y oh, sorpresa, que no, hace un mes más o menos, me volvió a contactar una de mis exconsultantes y me dice, ¿qué crees, Isabel? Que ahora no me dejan salir del país. O sea, ya tiene su acta de nacimiento con nombre femenino, con género femenino, y resulta que por angas y mangas no la dejan salir del país porque todavía por ahí salió del lodo que había sido hombre, ¿no? Entonces, digo, ¿de qué sirve, insisto, de que se esté avanzando en todo esto si de repente nos encontramos con personas que definitivamente dicen no y es no y háganle como quieran, ¿no? Ella ya tenía aprobado un curso con una beca en Italia y pues anda, vete que se queda aquí en el país, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, pues sí, a mí me molestan mucho porque de veras trabajamos muchísimo en esta ley como para que no se esté respetando. La que sigue, por favor. Obviamente era muy importante legislar la transexualidad, sobre todo por las identificaciones, cuando todavía no tienen este cambio en el registro civil o en su IFE, pues evidentemente si les pagan con un cheque, pues a ver quién se los paga, porque en el banco piden el IFE y creo que ya ni siquiera la licencia, antes pedían la licencia como identificación, pero ahora es o IFE, ¿no? Y resulta que viene a cobrar Juan y resulta que es Juanita, ¿no? Y no se lo pagan. Entonces, y lo que les decía yo hace rato de la cuestión de los reclusorios, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir con esto. La que sigue, por favor. La que sigue. Y les decía yo que para los que no me conocen, bueno, pues estuve en la ley trans, estuvimos ahí sexólogos, activistas, abogados, trabajando muy arduamente y afortunadamente tuvimos el logro en 2009. La que sigue, por favor. También se hicieron muchísimos foros en la UNAM, hicimos foros internacionales también, para que también en otros países se sensibilizaran de la situación trans, de la situación de vida trans. Y bueno, fueron algunas reuniones bastante interesantes y afortunadamente productivas, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, la que sigue, por favor. No sé por qué están... Miren, también estuvimos con personas como Álvarez y Casa en Derechos Humanos y él sigue todavía, aunque ya no es el ombudsman, sigue apoyando muchísimo a las comunidades trans. Ahorita él se encuentra en Cuernavaca y también hemos estado trabajando muy a fondo. La que sigue, por favor. Ya vamos a terminar. La que sigue.
otra vez, sí, no sé qué está pasando ahí, la que sigue. Bien, una de las propuestas es que se dé educación sexual formal y curricular en las escuelas, impartidas por especialistas, y poniendo énfasis en la no discriminación y respeto a todas las personas. La que sigue, por favor. La que sigue, bueno, ahí estamos en la Asamblea Legislativa el 18 de agosto, cuando se nos aprobó la ley en cuanto a salud. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, esa ya es una, si me la regresan, por favor. Aquí ya tenemos una de las primeras actas de cambio de nombre y sexo como fruto de la ley trans. La que sigue, por favor. Por favor, la que sigue. ¿Nos seguimos con otra? Bueno, esta ya se los platiqué. Miren, esa la puse porque coincidencialmente, si vemos la fecha, miren, del 23 al 27 de septiembre, hoy es 28, hace 4 años exactamente estaba yo presentando mi libro en Huastepec, ¿no? Y se me hizo un dato así como que curioso, ¿no? Que me hayan invitado a un foro el 28 de septiembre, cuando yo presenté mi libro el 27. La que sigue, por favor. Bueno, y para culminar, yo les diría, la rosa siempre es rosa. La que sigue, por favor. Les comento que el próximo 19 de octubre de 2013 se llevará a cabo el Día Internacional de la Acción por la Despatologización Trans, ¿sí? Con el lema "Paremos la patologización", y sobre todo en la cuestión de lo que les platicaba yo hace rato de los niños y las niñas trans. ¿La que sigue? Ok. Me permití poner esta frase de Margaret Mead. Dice: no dudes jamás de la capacidad de tan solo un grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos para cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así. Aunque seamos poquitos, hemos logrado algunos avances en el tema. ¿La que sigue? Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención, que les vaya y que nos vaya muy bien. Bueno, sí. Ahora procedemos a la entrega del reconocimiento por su participación para la doctora Isabel Saro por parte de la presidenta de la Semana Cultural Trans, Carla Ivonne García. Todas ustedes por la invitación y la aceptación a mi plática. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, a nosotros ya empezamos el acto de música y agradecemos a la doctora y a ustedes por estar aquí todavía con nosotros. Viene aquí ya un montaje de los instrumentos musicales. Gracias. Después viene lo que es la toma conmemorativa de la fotografía, donde viene el comité organizador, decanes, conferencistas que andan también por aquí distribuidos, y pasamos al cóctel de inauguración. Gracias. Sí. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, sugerencia, lo que sea, si gustan les puedo dejar mi correo electrónico, ¿sí? Porque creo que ya no tenemos tiempo para preguntas. Doctora, En lo que pone la... lo que pone. En lo que... Sí. Ah, ok, perfecto. Unos 5 minutos. ¿Sí? Bueno, ustedes, Adelante. Llévale el ustedes me corren. A ver. Hola, buenas tardes. Hola. Yo tengo una duda por el concepto que mencionó de autotransfobia. ¿Ahí se refiere antes de la transición o ya después de que uno transiciona? No, antes de. Ah, Sí, ok. antes de la transición. Definitivamente todos y todas mis consultantes, cuando ya han hecho la transición, se sienten liberados o liberadas. Sí, esto es en el inter, y sobre todo cuando no saben qué les está sucediendo, ¿no?
¿sí? Cuando de repente se sienten gays o les llaman gays, ¿sí? Y de repente, pues como dicen, no se hallan como gays, entonces, ¿qué caramba soy? Y cuando no hay conocimiento de esta situación de vida, es donde viene este autorrechazo. Sí. Bueno, gracias, buenas noches. Hola. Mi nombre es Víctor. Aquí la cuestión que quiero poner es, yo soy heterosexual y veo de que desafortunadamente nosotros, los heterosexuales, obviamente la mayoría están en contra de los transexuales, de las mujeres y los hombres transexuales. Algunos heterosexuales como yo tenemos la conciencia de que esta es una lucha social incluso comparable, por ejemplo, con la de la liberación de los afroamericanos, y queremos tener un papel mayor para la concientización de esta situación. ¿Cómo podemos nosotros ayudar también más en esto? Ay, pues felicidades primero, ¿no? Porque generalmente sí aplausos. Sí, porque definitivamente cuando personas como yo venimos a hablar a un foro de estos, bueno, pues siempre hay personas que están en esa situación de vida, ¿no? Y uno que otro que no está. Entonces, pues se agradece este interés, ¿no? Pues uniéndose a los activistas, esa es una, ¿sí? No sé, participando a lo mejor en los foros, como lo estamos haciendo ahorita también, ¿sí? Y lo principal es que de aquí salga al entorno familiar. A lo mejor te van a escupir un ojo, ¿no? Pero bueno, nos arriesgamos a eso. Simplemente, no nada más, parece de risa, pero no nada más las personas transexuales sufren transfobia. Yo digo que también sufro transfobia, ¿sí? En mi familia, definitivamente, 2 o 3 personas no me hablan.